Hola y bienvenidos, mis estimados estudiantes de quinto y sexto grado, a Aprendiendo con Miss Mirta Giovanna. Hoy muy contentos porque estamos iniciando nuestra segunda experiencia de aprendizaje. Descubrimos nuevas formas de disfrutar y divertirnos en familia. Y la iniciaremos trabajando nuestra primera actividad titulada ¿Qué está pasando con las familias? Y hoy, en el área de comunicación, trabajaremos noticias familiares y lo haremos a través de la lectura de una carta. ¿Y qué competencia vamos a desarrollar el día de hoy en el área de comunicación? Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. A continuación, es importante que tomemos en cuenta, antes de desarrollar nuestra actividad, qué aprendizajes o criterios vamos a lograr. Primero, vamos a predecir e interpretar el contenido de la carta a partir de una serie de preguntas. Luego, identificaremos información explícita e implícita que se encuentra en las distintas partes del texto que lee. En este caso, en una carta. ¿Y qué viene a ser la información explícita? Vienen a ser las ideas que el autor comunica de una forma directa, clara en un texto. Esta información es literal y la puedes reconocer a simple vista en cualquier tipo de texto. Y cuando nos referimos a identificar información implícita, es aquella que el autor no la expresa de forma directa, está sobreentendida y es aquella que debes interpretar en base al contexto de la situación o basada a nuestros conocimientos. ¿Y cuál es el propósito de la actividad del día de hoy? Es decir, ¿qué es lo que debemos lograr? Aprender e interpretar información a partir de la lectura de una carta sobre los cambios que se han generado en las familias peruanas a causa de la pandemia y reflexionar acerca de otros cambios o situaciones que han ocurrido en las familias que conoces. Ahora sí, es hora de empezar. Piensa y responde. ¿Te gusta dialogar sobre tus experiencias o ideas con otras personas? ¿Cómo te sientes cuando lo haces? Convérsalo con tu familia y expresa tus ideas respecto a estas preguntas. A mí me gusta dialogar mucho con mi familia y expresarle mis sentimientos y aquellas experiencias e ideas que tengo. Y me siento muy feliz porque mi familia siempre me escucha, sobre todo en estos tiempos de pandemia que pasamos la mayor parte del tiempo en casa. Estimados estudiantes, estamos viviendo diversas situaciones que han cambiado nuestras formas de vida en familia. Seguramente tuviste tiempo de conversar con tu familia o has buscado alguna forma de comunicarte con tus amigas o amigos para contarles lo que te ha sucedido, tal vez por teléfono, por WhatsApp, por Messenger u otros medios. Y seguramente lo seguimos haciendo para cuidarnos y protegernos ¿de quién? Bien, del coronavirus, ¿verdad? A continuación, te compartiremos la carta que escribió una niña en estos tiempos de pandemia a su primo Fabián. Antes de la lectura, observa la estructura del texto, en este caso de una carta. ¿Qué partes observas? La fecha, muy bien, se encuentra al lado derecho de la carta. Luego, la carta comienza con un saludo. Y al finalizar la carta nos muestra el nombre de la persona que escribió, en este caso es Fabiana. A continuación, responde de manera oral con tu profesor, profesora o con tu familia las siguientes preguntas. Estas preguntas te permitirán deducir el contenido de la carta y más adelante, no te preocupes, despejaremos nuestra duda, ya que estas ideas y opiniones que vas a vertir son tus saberes previos y más adelante los vas a corroborar. Primera pregunta, ¿de qué crees que tratará la carta que vas a leer? Tal vez la estructura de esta carta
o la imagen te dé algunas ideas? ¿Qué crees que contará? Vamos, haz uso de tu imaginación y luego exprésalo. Siguiente pregunta. ¿Querrá la niña Fátima dar algún mensaje? ¿Cuál crees que será? ¿Contará algo sobre su familia? ¿Qué crees que puede haber pasado en su familia durante la pandemia? Es importante que puedas manifestar tus ideas. Durante la lectura, es importante que al leer la carta tomes en cuenta las siguientes recomendaciones. Realiza una primera lectura de toda la carta hasta el final. Así te darás una idea general de lo que se trata en ella. Luego, haz una relectura más pausada y detente en las partes que no comprendas. Reconoce a la autora o al autor de la carta y para quién ha sido escrita. Luego piensa y descubre el propósito de quien escribió la carta. Y finalmente, conforme vayas leyendo, compara lo narrado con situaciones similares o diferentes. Te cuento que esta carta la escribió Fátima a su primo Fabián, con quien no se comunicaba desde que empezó la emergencia sanitaria en nuestro país. A Fabián le gustó mucho recibir una carta de su prima Fátima después de tanto tiempo, así que decidió compartirla. ¿Qué le habrá escrito? ¿Te gustaría saber? Vamos. Leamos primero el lugar y la fecha desde donde se envió la carta. Pucallpa, 6 de abril del 2021. Y ahora el saludo. Fabián, ¿cómo estás, primito? Aprovecho el viaje del tío Carlos para enviarte esta carta hasta tu linda ciudad de Aymaraes. Hasta ahora no pudimos ir a visitarlos porque sigue la pandemia. Desde que empezó la pandemia, muchas cosas han cambiado, pero lo que más he extrañado es ir al colegio, conversar con mis compañeras y compañeros, ver a mis maestras y maestros, jugar en los recreos y, aunque no lo creas, hacer las tareas en grupo. Si antes no valoraba el colegio, ahora me doy cuenta de lo divertido e importante que es. Hemos finalizado el primer párrafo de la carta. Es importante que tomes en cuenta estas ideas. Puedes tomar una hoja y un lápiz e ir anotando. Si estas ideas o expresiones que Fátima le cuenta a su primo Fabián son positivas o son problemáticas. Sigamos leyendo. Pero, a pesar de todo, quedarnos en casa también nos ha traído cosas positivas, pues he podido pasar más tiempo con mi mamá y mis hermanos. Ahora almorzamos juntos casi todos los días y ella nos ayuda a estudiar. A veces jugamos juntos en familia, preparamos algunos dulces por las tardes, vemos televisión y tenemos más tiempo para conversar. Antes no pasaba eso. Además, con mis hermanos nos organizamos para limpiar la casa e incluso entre nosotros hemos pintado la sala. Como ves, este tiempo nos sirvió para compartir y comunicarnos más en familia. No olvides seguir tomando nota de aquellos aspectos positivos o buenos y aquellas situaciones problemáticas para poder más adelante elaborar nuestro organizador. Sigamos con el tercer párrafo. Lamentablemente, mi papá no pudo estar con nosotros. Cuando él estaba trabajando en Paita, empezó la inmovilización social y no pudo regresar y se quedó hasta septiembre. Lo extrañamos mucho y él también. Durante su ausencia, mi mamá se hizo cargo sola de toda la casa. Fue muy difícil para ella, pero demostramos que una familia unida supera cualquier problema. En este párrafo también hemos observado algunas otras situaciones que puedes tomarla en cuenta. Seguimos. Te cuento que en agosto el abuelito Edwin se contagió de COVID-19 y estuvo muy grave. Pasamos días de mucha angustia, pero pudo recuperarse. Ahora
todos somos más cuidadosos y seguimos todas las medidas de prevención para no enfermarnos. Nuestros primos Paula y Miguel te mandan muchos saludos. Ellos me han contado que a veces se ponen tristes por algunos problemas en su familia. Tú sabes, su casa es pequeña y su familia es numerosa. Como no pueden salir, dice que se aburren, se estresan y algunos se ponen de mal carácter. Paula dice que necesita hacer algo para ayudarnos y ya está pensando en lo que hará. Espero que ustedes estén bien. Cuídense mucho porque tenemos que vernos cuando todo esto pase. Dale un beso de mi parte a la mamita Matilde. Un abrazo, Fátima. Como verás, algunas partes del texto las he resaltado en negritas. Quisiera que observes bien y reflexiones para ver si son situaciones problemáticas o son situaciones positivas. No olvides seguir anotando. Esta información te será muy útil más adelante. Después de la lectura, luego de leer responde las siguientes preguntas. ¿De qué trata principalmente la carta? Bien, al leer la carta, en los diversos párrafos, Fátima nos cuenta muchas situaciones, ¿verdad? ¿Cómo son estas situaciones? Puedes resumirla en una línea. 2. ¿Qué situaciones familiares comenta Fátima? A ver, ¿cómo eran estas situaciones? ¿Todas eran buenas o también habían situaciones problemáticas? ¿Qué puedes decir? Explica con tus palabras. 3. ¿Por qué crees que habrán sucedido estas situaciones? ¿Qué problema están atravesando actualmente las familias peruanas? Y ahora responde, ¿qué situaciones similares has vivido en tu familia? Cuéntanos. ¿Puedes contarnos un poquito sobre algunas situaciones por las que pasó tu familia en este tiempo de pandemia o sigue pasando? Continuamos. De las personas mencionadas en la carta, ¿quién o quiénes han sido las más perjudicadas y de qué manera? No olvides que puedes hacer una segunda lectura. Fátima dice que una familia unida supera cualquier problema. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué opinas sobre esta afirmación? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Paula piensa que es necesario hacer algo para ayudar a sus familiares a sentirse mejor en casa durante este confinamiento. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Por qué? Recuerda que siempre es importante argumentar nuestras respuestas. Si estás de acuerdo o no, explica por qué. A continuación, te invitamos a elaborar un organizador visual en el que se observe de manera diferenciada las situaciones problemáticas producidas en la familia a partir de la pandemia y de otro lado las situaciones positivas que se han generado. Recuerda que, como Fátima dice, no todo va mal, pues siempre se puede rescatar algo positivo, incluso en medio de las situaciones adversas. Para tal efecto, te sugerimos que selecciones un diseño que te permita observar los dos tipos de situaciones que están identificadas. El siguiente ejemplo de diseño podría servirte. ¿Qué situaciones problemáticas y qué oportunidades presenta la familia de Fátima? Acá te dejo un ejemplo de situación problemática. No estar presencialmente con mis compañeras y compañeros. Y acá hay un ejemplo de oportunidades para la familia. Tener más tiempo para compartir en familia. Ahora utiliza todas las anotaciones que lograste realizar para completar tu organizador visual con otras situaciones problemáticas y oportunidades o aspectos positivos. La lectura y análisis de la carta de Fátima te ha permitido reflexionar sobre los cambios que ha producido la pandemia en algunas familias. ¿Qué otros cambios o situaciones han ocurrido en familias que conoces? Para ello, te invito a aplicar lo aprendido. Puedes comunicarte de manera virtual con alguna familia y preguntarle qué situaciones problemáticas ha vivido durante este tiempo de pandemia y qué oportunidades hubieron para la familia. Puedes elaborar un cuadro comparativo como el siguiente.
en el cual podrás anotar de manera diferenciada las situaciones producidas en esta familia a partir de la pandemia. Luego, así como Fátima, te animo a escribir una pequeña carta a algún miembro de tu familia que hace tiempo no ves para contarles algunas situaciones vividas durante la pandemia y cómo lograron superarlas en familia. Finalmente, realiza tu autoevaluación tomando en cuenta los criterios siguientes. Marca si lograste o necesitaste ayuda y guarda tus trabajos en el portafolio. Me dio mucho gusto apoyarte en esta nueva actividad. Te deseo muchos éxitos. Nos vemos en el próximo video.